percepciones del gobierno de que podrá ser mejor una cosa o podrá ser mejor otra. El colegio impulsó estrictamente lo relativo al aviso. Y cuando nos vemos analizando el tema de la participación de nuestros colegas en la identificación de las personas a través del sistema del INE, les preparamos algunas pequeñas gráficas muy sencillas para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó. Nosotros entramos en el 2018 al sistema del INE, fuimos el primer colegio que tuvo el sistema autorizado. Estuvo aquí en este salón el licenciado Lorenzo Córdoba, se firmó el convenio con la representación del licenciado Adrián Talamantes y fuimos avanzando cada vez más para mejorar el sistema. Nosotros en este momento tenemos 288 notarios, de los cuales están activos en el sistema 247 y hay 35 notarios que nunca han participado en el sistema, no han comprado su elemento de identificación, no han hecho absolutamente nada. Aquí tienen la gráfica, 288 notarios activos, 247 de ellos están con Certifiel, hay 6 en notarías asociadas y 35 que aún no. 20 se incorporaron esta semana, ¿eh? Esa es una buena noticia, pero digamos, ojalá que hubieran empezado antes. Ahora, aquí tenemos la gráfica de las consultas, cómo fueron creciendo desde el 2018, 35,579 y luego fue 138,000 el siguiente año, 178,000 el siguiente año y 206,000 el año pasado. Suman casi 560,000 consultas, o sea, más de 500,000 de personas hemos verificado, lo cual ha disminuido el delito de suplantación de personas. En realidad ese es un mérito importante del colegio. Aquí están los números mes a mes, ya está en números negros, el colegio ahorita no tiene que gastar dinero de otros orígenes en el pago de la cantidad que cobra el proveedor, porque el INE no nos cobra absolutamente nada. Luego vamos a pasar a la siguiente gráfica. Aquí está la gráfica de cómo ha ido avanzando el sistema, cómo ha ido subiendo poco a poco, pero que ya ustedes ven que ya la mayoría de los meses están arriba del punto de equilibrio, que es la línea que está en el centro. Ahora vamos a pasar a la otra gráfica, consultas por notaría en promedio mensual. Y aquí tenemos un grupo de 28 notarías que son los que son más activos, que más o menos hacen de entre 121 a 500 consultas al mes. Otro grupo también más participativo, pero no tanto, que hace de 24 a 120. Y luego un tercer grupo que hace entre 7 y 23 consultas en un mes. O sea, los dos primeros son bastante activos, luego ya el tercero. Luego el cuarto grupo hace entre 1 y 6 consultas al mes. Este ya hace muy poquito. Y el que sigue hace menos de una. O sea, ese compró el equipo y lo dejó por ahí guardado. Y tenemos todavía 33 que no tienen equipo. Entonces, si sumamos los 3 últimos grupos, que son más de prácticamente alrededor de 120 notarios, pues ellos no han participado de manera activa en la identificación de las personas. Entonces, el gobierno nos preguntó, oigan, si ustedes, ¿cómo les ha ido con el sistema del INE? Bien. ¿Cuántas consultas han hecho? 500,000 aproximadamente. Oiga, ¿y por qué no todos hacen las consultas? Bueno, pues porque es voluntario.
hasta ese punto, antes de la ley, era absolutamente voluntario. Y entonces, bueno, ¿no será mejor si participan todos? Pues sí, sería mejor que participaran todos. Entonces, eso fue lo que provocó que ahora sea una obligación, no una práctica notarial que nosotros impulsamos, promovimos, hicimos el convenio, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora el tema es que la situación de que nosotros tengamos esta nueva obligación, que no nos hace feliz, significa que genera algunas molestias. Sin embargo, nosotros no tenemos interés en que existan molestias. Tenemos interés en que se combata la suplantación. Son dos cosas diferentes. Y entonces, lo que estamos tratando de hacer es disminuir lo más posible las molestias que se ocasionan para el efecto de que ustedes puedan hacer su trabajo lo más fluido, lo más fácil, lo más claro posible. Y dentro de eso hemos estado ventilando el tema con una gran creatividad de algunos que verdaderamente son conocedores de la ley, pero finalmente tendremos que llegar a soluciones prácticas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, les agradecemos mucho su participación. Me siento muy orgulloso de todos ustedes que nos aportan ideas, que nos aportan soluciones, etcétera, etcétera. Finalmente tendremos que promover las que sean mejores. Dentro de la reforma que vamos a ver de manera muy rápida, existen un mayor número de artículos que no tienen ningún problema. Eso es algo muy interesante. Entonces, voy a dejar el uso de la palabra aquí a nuestro presidente electo, Jaime Natera, para que él nos haga sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos y aprovecho también para desearles un feliz año, lo mejor de lo mejor y decirles que sí, efectivamente he estado muy atento también con la reforma. He participado ya en algunas cosas de tratar de aclarar algunos temas y me entrevisté con la diputada María de Jesús Ramírez, que es la coordinadora de puntos legislativos del Congreso del Estado, y tiene la mejor disposición de corregir lo que está mal, ¿sí? Le comenté así rápidamente que había un párrafo que estaba por el copy-paste, no pegado en dos lugares, dice exactamente lo mismo y al final de cuentas no resolvió el problema porque la intención era que en ese caso no se estamparan las huellas digitales, no que no se pusieran las cuestiones biométricas. Entonces era, si no estaban estampar las huellas digitales, no estaba la obligación de las huellas biométricas, ¿sí? O de identificación biométricamente. Entonces, por un lado, si hay la disposición, creo que tenemos que trabajar en hacer las adecuaciones a esta reforma, adecuaciones que en algunas cosas me parece importante los comentarios que han hecho ustedes, porque ayer, por ejemplo, platicaba con Gabriela García Medel y Gabriela me decía del comparecer, en fin, hay muchas cosas que me parecen muy importantes, pero sobre todo sí creo que el Estado lo que está buscando, lo que decía Fernando, es bajar el delito de suplantación. Y bajar el delito de suplantación a través de la identificación y a través de las cuestiones biométricas, ¿sí? Se ha estado buscando la manera, inclusive en Vallarta, en la convivencia de este año, se presentó el tema y la gente que fue del INE decía que Jalisco era un ejemplo a nivel nacional de lo que estaba sucediendo con la validación y cómo sí se había visto la disminución de delitos, ¿sí? Creo que en lo personal, y hablo a título personal, sí estoy poniendo las huellas digitales desde hace 4 años y parto del artículo 69 del Código Civil que dice que el estampar las huellas digitales es una manera de identificar científicamente al compareciente, ¿sí? Entonces, simplemente ya no es mi obligación, ya no es como mi obligación como notario, hasta el día de la semana pasada, tener todo un banco de datos de huellas, pero sí tengo las personas que fueron, que dijeron y que está su credencial, ¿sí? Entonces, será trabajo de la Fiscalía. Por otro lado, sí decirles que
estuve platicando con el fiscal ejecutivo, que es el segundo de a bordo, pidiéndole los datos de cómo ha bajado. No me dio los números exactos, pero sí me dijo que ha bajado bastante el tema de la suplantación de personas y con eso se ha dado seguridad sobre todo a la cuestión inmobiliaria. ¿Sí? Ya más adelante pues les platicaré algunas otras cosas, pero en términos generales creo que el Estado lo que está buscando es esa seguridad y por otro lado llevarnos de la mano a entrarle al tema de la tecnología. Creo que la tecnología ya está aquí a la vuelta, es más, no está aquí a la vuelta, ya nos llegó y tenemos que ir entrándole con ganas a la tecnología. ¿Por qué? Porque en antier salió en el periódico del País una noticia de que Banco de México ya está considerando que dentro de 2 años poder sacar la moneda electrónica, la criptomoneda, ¿sí? Entonces, y no nos asustemos, El Salvador ya la tiene como una moneda de curso legal, ¿sí? Entonces, creo que tarde o temprano todo esto nos está llevando a hacer uso de la tecnología y que lleguemos al blockchain para tener seguridad y poder tener transparencia con todos los actos jurídicos y evitar la falsificación o suplantación, ¿sí? Esto va para adelante, no creo que se vaya a parar, sino al contrario, creo que la pandemia, con toda esta cuestión de trabajo remoto, ¿sí?, vino a acelerar el proceso tecnológico. Hace 2 años hubiera sido impensable que tuviéramos un diálogo vía Zoom, lo habíamos tenido a lo mejor en Skype con algún amigo, alguna cosa, pero no se había explotado como se está explotando ahora, ¿sí? Entonces, simplemente analicemos y yo pediría que veamos estas reformas desde la manera más propositiva y sí, lo que esté mal, critiquémoslo, mejorémoslo, es perfectible, totalmente perfectible. Y creo que con la participación de todos ustedes, con todo lo que han estado manifestando en los chats, ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido ver diferentes puntos de vista, ¿sí? Y sin otro particular, le cedo el uso de la voz a Juan José para que demos inicio con este tema. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bien, previo a hacerles los comentarios, retomo un par de ideas que vale la pena que nos queden claras en este taller. Uno, hay cuestiones en la ley que podemos ahorita puntualizar, generar algún tipo de, en su momento, de documento y que pueden tomarse en cuenta como parte de una fe de ratas que se haga a la ley. Y esto hablaría, como bien nos dijo nuestro presidente Fernando, hablaría de una situación muy práctica, muy directa que podría aclarar, sobre todo, insisto, cuestiones bastante oscuras que tiene la ley. Hay otras que pueden trabajarse y aquí yo les diría, fabuloso que tenemos ahorita una participación de más de 110 asistentes y aumentando afortunadamente y tenemos trabajos muy serios, unos verdaderamente impresionantes respecto a la ley. Esto nos va a permitir generar un documento final trabajado aquí en la academia que podamos en su momento presentarlo ya de manera seria y puntual al Congreso y entonces motivar pues una reforma que inclusive pues nos aproveche para algún otro tipo de áreas que no se abordaron en esta pequeña reforma. Pequeña, insisto, porque no son muchos los temas que se trataron en realidad. Yo conté en total 5 temas particulares. Si gustan, ponemos por favor la presentación. Cabe mencionar esta presentación, bueno, es un pequeño trabajo que me permití elaborar, que reúne algunas de las ideas de un servidor, pero evidentemente totalmente criticable y debatible junto con las de ustedes, y que también yo pongo a disposición por si a alguien le interesa. Quiero también reiterar que parte de algunos de los comentarios vinieron de nuestra maestría de Derecho, de los maestrantes, los cuales se reunieron, hicieron también ellos investigación y un documento que estuvieron trabajando y me lo hicieron llegar y que evidentemente todo esto enriquece para generar pues un documento final interesante. Sin más,
La reforma se centró, como decíamos, en cinco áreas en particular. Una primera, no me quitaron la presentación. Ok. Dejen nomás que la pongan. Ok, ahí está. Una primera se refiere directamente al artículo 46. En este sentido, hablamos de las generalidades. Nos dice la reforma y reitera la situación del sello único y particularmente nos trabaja que este sello debe ser el aprobado por el Consejo y que en caso de extravío, robo, alteración o deterioro, pues debe seguir un proceso para esta reposición. De hecho, es interesante porque varios de ustedes, varios compañeros, nos hicieron el comentario precisamente de que resulta innecesario el presentar una denuncia penal cuando hay un deterioro del sello. Pues el sello está ahí físicamente porque se tiene que reportar más que simplemente informar a la autoridad, en este caso al Consejo, la necesidad de reponer, presentar el sello anterior y entonces obtener uno nuevo por el simple uso. Evidentemente el extravío o robo ya es una situación que sí es denunciable y la alteración particularmente, aunque no lo dice la ley, pues partiríamos de algún documento donde se asentó un sello de nosotros que fue alterado y que sí podría ser materia de una probable denuncia. Junto con esto, la reforma se abarca, insisto, al sello y luego hace una exposición bastante grande que tiene que ver directamente con el convenio, habla del convenio de asociación y de asistencia temporal, pero en realidad se centra solamente en el convenio de asistencia. Y lo que nos motiva la reforma es la necesidad que debemos de tener todos nosotros de que haya alguien que esté en caso de que necesitemos por ausencia, por licencia, por alguna situación de enfermedad o inclusive el tema particularmente del fallecimiento. Y entonces aquí adiciona el 53 bis y el 53 ter diciéndonos estas dos causales, tanto de ausencia o licencia. La de fallecimiento, un comentario que hacían en los documentos, tiene que ver directamente con los tipos de enfermedad que se traten, si realmente es una enfermedad que impida, cuál sería el alcance, si es una situación voluntaria o no, e inclusive nos hace ver la intención de que pudiéramos tener de generar una carta de voluntad anticipada respecto de este modelo de asistencia en tratándose de una incapacidad, sobre todo una incapacidad temporal. En el caso de fallecimiento, también nos aclara un procedimiento invitando a que si se designó esta persona, a este notario asistente, bueno, pues acuda y ayude al notario asistido en sus cosas durante el proceso y le da 6 meses para ello, pudiéndose ampliar. Hay comentarios que tienen que ver con la familiaridad, con la cercanía que puedan tener algunos familiares al respecto. Es materia también de análisis, pero en general nos plantea todo un esquema que después lo materializa en el 53 cuarter, en donde nos habla de los requisitos del convenio y en el quinque que nos habla de su convenio. Insisto, fuera de estos dos comentarios que hago, en general no hay por parte escrita alguna situación en particular y esta es una novedad de este convenio de asistencia que sí nos debe motivar a la búsqueda de contar con algún compañero o compañera que nos pueda apoyar en este tipo de situaciones, particularmente aquellos que no cuentan con un convenio de asociación. Evidentemente el convenio de asociación es un documento mucho más sólido, más confiable, que permitiría pues el intercambio y el apoyo conjunto como muchos de nosotros lo tenemos. Adelante, por favor. De aquí empiezan los temas, dijéramos, un poco más ríspidos, en donde hubo un mayor choque al respecto. Y nos habla, en el caso del artículo, particularmente el artículo 62, hay ya un primer mandato por parte de la ley en donde se pretende que no se entreguen folios en caso de que no se cumpla con la provisión del 70 de tener el tomo debidamente encuadernado y entregado
para su revisión al archivo de instrumentos públicos. La redacción es desafortunada porque realmente se habla que el notario que no entregará folios, el archivo de instrumentos públicos, a los notarios públicos que no hubieran presentado un tomo debidamente encuadernado. ¿Cuál tomo? Pues el que sea, el primero, el anterior. Presumiríamos que es el tomo anterior. Pero aquí también atiende a una situación operativa. Aquellos que estén actuando en un tomo y que dentro del plazo que nos marca la ley para este encuadernado y entrega puedan utilizar un segundo tomo e inclusive concluirlo, pues implicaría el detener sus funciones. Evidentemente el espíritu de la ley atiende a que debemos de cumplir con el artículo 70 y cada tomo que concluyamos, pues debemos integrarlo debidamente y presentarlo a la autoridad. Ese es el mandato. Y lo que se pretendió, bueno, es generar algún esquema, evidentemente, para la no entrega de folios. Este artículo deberá ser en su momento materia de aclaración, pero por lo pronto queda claro que la intención del legislador es que se cumpla con el mandato del artículo 70 y se establece una sanción a través del 62. Fuera de esta situación, que por cierto hay una prórroga de 60 días naturales y como bien señalaron varios de ustedes, pues no dice a partir de qué, si es a partir de que me están notificando, a partir de que se entregaron, a partir de que se me venció, a partir de que se pasó de acuerdo a la fecha o se autorizó. Ahí hay situaciones que no nos dice mucho el artículo 62. Esto nos lleva, por favor, adelante. Nos lleva al artículo que más comentarios se tuvieron y que evidentemente generó más revuelo, que es el 84. Aquí es muy importante y se señala, el artículo 84 nos habla, y es el texto específicamente, nos dice que es de las escrituras e instrumentos notariales. Es específicamente el capítulo tercero. Y de ahí empieza con la descripción del 83, 84 con algún tipo de lineamientos y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto importante aquí? Este artículo 84 en su redacción modifica en la fracción primera que se debe firmar un instrumento notarial. La redacción anterior hablaba de escritura pública, por lo cual eran aplicables el 83, 84, 85, 86, 87 a las escrituras públicas. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Me pide que informe ahorita nuestro presidente que teníamos espacio para 200 asistentes, ya se llenó, se va a abrir ahorita otra y aquellos que todavía no estén, se les va a mandar ahorita a la liga para que puedan ingresar, lo cual es una noticia fabulosa, que ya vayamos arriba de 200 participantes. En este sentido, les comento, es desafortunado porque definitivamente tiene un contexto muy importante. Una cosa son escrituras públicas o escrituras y otra, instrumentos notariales. Y el mismo artículo desde un inicio planteaba esta situación para hacer la separación de lo que es aquello que consignamos en el protocolo, aquello que protocolizamos, como en su momento varios compañeros nos han hecho sentir esta situación, y otra muy distinta de otros actos que no se otorgan en el protocolo, particularmente certificaciones de hechos, certificaciones de documentos, en fin, hay toda una lista de este tipo de instrumentos notariales. Todos en general son instrumentos notariales, pero no son escrituras públicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque el espíritu y la lógica de la ley nos habla de que hay ciertos requisitos, ciertas formalidades, e inclusive en algunas solemnidades, para las escrituras públicas y otros en general para todos los instrumentos notariales. ¿Esto a qué lleva? Evidentemente al cuestionamiento de si la verificación o en su momento el tipo de identificaciones que se deben tomar es igual en una escritura pública en la que comparecen físicamente las personas ante nosotros y se otorga el acto notarial determinado que consignamos en nuestro protocolo, así simplemente acude X persona a la cual se identifica ante nosotros, nos presenta un documento original y nos pide
que certifiquemos que se extiende de ese documento original una copia que después nosotros certificamos. Son requisitos muy distintos. O si nos vamos después a la ratificación de firmas, en el caso de la ratificación de firmas que hacemos, hay un elemento de identidad, hay un elemento de juicio, los dos pilares fundamentales en un instrumento notarial, pero no hay una advertencia ni nos consta el contenido de aquello que se está ratificando. De hecho, se le hace una cierta advertencia, pero no tenemos ese mandato por ley, respecto al documento que las mismas partes nos presentan para su ratificación. Cosa totalmente distinta, reitero, a una escritura pública en donde en nuestra escritura pública nos consta o cuando menos advertimos a las partes todos aquellos elementos que consignamos directamente en nuestro protocolo. Lo pongo esto, insisto, en negrita. ¿Quién le movió? Estábamos en el anterior, en la fracción tercera. Gracias. Entonces, segundo, a la hora de plantear la reforma, particularmente se tocaron dos fracciones, la fracción tercera y la fracción octava. La fracción tercera nos habla de los requisitos, particularmente, o nos hablaba de los requisitos particularmente, insisto, a las escrituras públicas. En las escrituras públicas, efectivamente, firman las partes en nuestro protocolo y nosotros posteriormente, dentro de este periodo que tenemos de 30 días, autorizamos el instrumento, primero firmándolo y posteriormente poniendo nuestro sello. Pero es para las escrituras públicas, el artículo tercero. Cosa distinta en el octavo, en donde se habla de los elementos de identidad para distintos actos, incluyendo los instrumentos notariales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dentro de la reforma nos habla el que se estampe, dice, para los comparecientes, deben estampar junto con su firma las huellas digitales. Es interesante, nos hicieron algunos comentarios con respecto al término huellas dactilares, porque parecería que se mezcla ahora con la digitalidad y nos hablaría de la firma digital, por ejemplo, y vale la pena un análisis al respecto, y nos habla de asentar la razón. Pero reitero, esto en origen era para las escrituras públicas. Aquí se agrega un segundo párrafo en donde que si no se tienen los datos biométricos disponibles, entonces pues se habla, perdón, de una identificación a través de datos biométricos y se habla de una excepción a la federación, estados, municipios, estados extranjeros, integrantes del poder legislativo y judicial, organismos públicos descentralizados, desconcentrados, instituciones y sociedades del sistema financiero e instituciones, dependencias y fideicomisos públicos. Cabe mencionar, la fracción tercera no nos habla de la identificación por datos biométricos, nos habla solamente de poner la firma junto con las huellas. Entonces, este párrafo lo quisieron traer del artículo octavo, pero no va ahí. Simplemente este párrafo no debía existir. Pero el problema es que este párrafo, si le pasamos al siguiente, que es el de la fracción octava, en la fracción octava replican este párrafo, que es el párrafo tercero, pero omiten, en este caso, a los integrantes del Poder Legislativo y Judicial. No están ahí. Federación, estados, municipios, estados extranjeros, organismos públicos descentralizados y desconcentrados e instituciones. ¿Eso qué implica? Que en el octavo, donde sí tenemos la condicionante de identificar y de utilizar los soportes tecnológicos, pues resulta que a los señores diputados y a los jueces y magistrados, pues tenemos que solicitarles que pasen, por favor, a nuestro sistema de verificación. Una situación que, vamos, el párrafo correcto está en el tercero, pero ese párrafo, esa redacción debe quedar en el octavo. Con todas las, tiene otras connotaciones, pero lo trato un poquito en general de esta situación. Y segundo comentario, el artículo octavo se refiere precisamente a dar fe del conocimiento. Es lo que llamamos el juicio de identidad. En todo instrumento notarial, el notario tiene la obligación, insisto, de emitir un juicio de capacidad. La persona debe ser capaz
para el instrumento notarial y debe de emitir un juicio de identidad o de conocimiento, como se le conoce. Si no, no podemos actuar. Y es a lo que se refiere el artículo octavo. En este artículo octavo, o fracción octava, al dar fe del conocimiento de los comparecientes, o bien que así siempre y tradicionalmente se ha acostumbrado en el argot notarial, la identidad por parte del mismo notario. Cosa que lamentablemente las leyes en materia de lavado de dinero no lo consideraron así. Hay que recordar, nosotros tenemos la potestad de identificar a nuestros clientes. Y como varios de ustedes, compañeras y compañeros, lo han dicho en sus documentos. Oye, pues es que yo ya conozco a esta persona, ¿por qué tengo que volverla a identificar? Basta con que yo diga que la conozco. Y es suficiente. De hecho, la naturaleza del juicio de capacidad y del juicio de identidad recaen exclusivamente en el notario. Basta que el notario diga que considera capaz a la persona para que sea capaz para el instrumento. Basta que el notario diga que conoce a la persona bajo su responsabilidad para que sea suficiente. Sin embargo, con independencia de este artículo, hay que recordar que las leyes en materia de lavado de dinero nos obligan a identificar con documentos fehacientes a las personas. Entonces, aunque cumplamos con la ley del notariado, tenemos problemas con la ley de lavado. Ojo, y por eso, lo que bien comentaba nuestro presidente electo Jaime, la intención es que continuemos, aquellos que veníamos ya trabajando esta situación o aquellos que no lo han hecho, lo hagan, de seguir esta práctica de una mejor identidad sobre los comparecientes. Hay que recordar en origen, pues en un pueblo todos se conocían y no había problemas que el notario, que era connotado, conociera a sus clientes o a las personas que comparecían ante él. En la actualidad y sobre todo en grandes ciudades es muy complicado y más por el tema de la suplantación que ya se estaba comentando. Está este juicio de conocimiento, decíamos, si el notario los identifica, pues no se tiene más que cumplir. En términos, insisto, de la ley del notariado, no en términos de las leyes de lavado. Y nos habla de que se puede identificar con cualquier documento oficial expedido por la autoridad federal, estatal, municipal, organismos públicos autónomos o documentos de gobiernos de otros países, lo cual es muy interesante porque la ley originalmente no reconocía esta potestad y nos hablaba de identificar, y ojo, dice documento que contenga fotografía y firma del compareciente. ¿Por qué? Porque a lo que nos está invitando la ley o nos está obligando es a que nos cercioremos que es la persona por su fotografía y también por la firma que estampa en nuestro instrumento. De aquí, el segundo párrafo nos habla ya situaciones prácticas que vale la pena en su momento ya plantearlas al legislador. En caso de que el notario identifique al compareciente mediante su credencial para votar, o bien alguna otra identificación contenida en soportes electrónicos aprobados por el Consejo, estará obligado a verificar sus datos biométricos. Por tanto, el supuesto parte de que nos presentan la credencial de lector, que es un documento aparentemente por la reforma preferente. Coincido con varios compañeros en que no debe ser el único documento de identidad. La cuestión es que por prudencia notarial es el documento que ahorita tenemos mayores elementos tecnológicos para poder generar una adecuada identidad. Si posteriormente tenemos acceso a la base de relaciones exteriores con el pasaporte, fabuloso, porque tendríamos una identidad sobre documentos internacionales inclusive, o bien la base de datos para las licencias de conducir y así sucesivamente. Que este es un punto a trabajar. Pero, insisto, documentos y soportes técnicos aprobados por el Consejo de Notarios, estará obligado a verificar esos datos biométricos. ¿Qué pasa si no se tiene? ¿Por qué? Porque no me presentan la credencial de lector. Entonces, o bien me presentan una identificación que no tiene soportes tecnológicos, pues no estamos obligados a ello. Más adelante nos habla de las famosas 2 identificaciones. Párrafo tercero, ya hice el comentario en donde suena lógico que no identifiquemos, aunque algunos de ustedes comentan
que debería ser lo mismo y que todos, también las autoridades, pasaran y pues hicieran el mismo proceso de cualquier otro ciudadano, pero bueno, pues irle a pedir al señor gobernador, a los legisladores, o inclusive hasta a los funcionarios bancarios que estén utilizando los aparatos biométricos, los que tenemos de repente oportunidad de trabajar con estas personas, es sumamente complejo y nos haría el trabajo mucho más complicado que lejos de tener un gran beneficio al respecto. Pasamos a la siguiente. En la parte final del artículo 84 nos presentan dos situaciones. En la primera dice, en el supuesto de que no sea posible cerciorarse de la identidad en el sistema de verificación de datos biométricos por causa de fuerza mayor, primer supuesto, o por no permitirlo la identificación oficial vigente, o sea, ¿qué pasa? Tenemos nuestra credencial de lector, ingresamos y el sistema no nos lo permite. ¿Por qué? Porque no pudo identificar o simplemente porque el sistema no funcionaba. Pensemos que esa es la causa de fuerza mayor. O bien, el documento que nos presentaron, ahorita nos presentan una licencia de conducir, nos presentan un documento consular, por ejemplo, que no tenemos oportunidad ahorita de verificarlo. Bueno, entonces dice, para tal efecto, el notario solicitará una segunda identificación y además asentará dicho supuesto anexando al libro de documentos la evidencia de la gestión. Aquí este párrafo nos presenta dos problemas. Uno, exigir la carga de dos identificaciones. Nuevamente, la idea, evidentemente, en forma preferente es la credencial del lector. Sí, pero si el cliente no la tiene, y nuevamente entendiendo que no la tiene porque prudentemente vemos que es una imposibilidad del cliente. Hay que recordar las palabras de nuestro presidente en funciones, el licenciado Fernando, que lo que busca esta reforma es tener la certeza de quién tenemos enfrente. No facilitarles a los criminales que suplanten a otras personas. Entonces, aquí es un acto de prudencia de nosotros. Si tenemos las herramientas que nos provee el colegio, las utilizamos. Si no, actuemos prudentemente y veamos en dónde se pueden dar este tipo de situaciones. La prudencia no está en la ley, está en nuestro conocimiento. Entonces, ahí ya tendría que ver esta situación. Hay que asentar, y el otro punto que también nos genera un problema es dejar evidencia de la gestión. Bueno, pues oye, entré al sistema y no se pudo, entonces ¿qué? ¿Le tomo fotografía? ¿O bastará con que yo digo que no se puede? Esto es bien importante porque en tratándose, como ahorita estábamos teniendo problemas con el sistema de internet, en tratándose de bases electrónicas, las máquinas no tienen palabra. Y o se puede entrar o no se puede entrar. O funciona o no funciona la plataforma. En un mundo color de rosa tendremos una maravillosa plataforma y esperemos que así sea. Pero mientras tanto, hay que cuidar este tipo de situaciones porque los imprevistos se presentan. Y evidentemente, pues esta situación de la evidencia razonablemente sería pues que el notario así lo asiente. Pues para eso tenemos fe pública. Si no tenemos fe pública para sentar en nuestros instrumentos que se puede o no se puede hacer algo, pues estaría limitada nuestra fe, en humilde opinión del suscrito. La otra situación nos la plantea el último párrafo. En cualquier otro caso, o sea, cualquiera de todos los demás, cualquier otro totalmente distinto, intervendrán dos testigos, que es lo que el Código Civil tradicionalmente nos presentaba como mecanismo de identidad. Cuando una persona no es del conocimiento del notario, cuando no es de conocido por alguna de las partes o no tiene un elemento de identidad fehaciente, pues es identificados con dos testigos. Y muy importante, aunque no lo dice la ley, es lógico y es de sentido común que los testigos, por ser comparecientes, tienen que seguir el mismo proceso de las demás partes. Y también se le validará, deberán presentar su identificación o cualquier otro medio y entonces en su momento estamparán pues su firma y estamparán sus huellas dactilares. ¿Por qué razón? Porque ellos están fungiendo como testigos de identidad de las partes. Apoyan precisamente al instrumento notarial.
Insisto, esto es un simple comentario que ahí está, la ley no lo dice, pero es parte también de la prudencia notarial. Pasamos al siguiente. Fuera de este artículo 84, que estoy seguro que ahorita en comentarios vamos a regresar, porque hay mucho de dónde cortar, tenemos otros dos temas. Uno tiene que ver ya con las bases electrónicas. Y en este sentido, el artículo 102 nos habla del duplicado electrónico y luego del aviso electrónico. Aquí, de entrada, tenemos que entender que son dos cosas distintas que pueden ir de la mano, pero son dos cosas distintas. El duplicado electrónico implica que en su momento, primero, de tener mi escritura basada en folios, al folio yo le saco copia, o el sistema que ustedes utilizan para generar el duplicado, que es una copia fiel del folio, y posteriormente pues es firmado por las partes intervinientes, tanto al folio, la escritura, como es el duplicado. Sin embargo, nos prevé ahora la ley que al folio lo podemos escanear y convertirlo en un archivo PDF que sea precisamente el duplicado electrónico. Entonces, pensemos, tenemos el folio de protocolo, tenemos el duplicado físico, firman las partes ante nosotros, autorizamos, acto seguido, escaneo el folio o los folios que comprenden, porque se debe de todos los folios, y entonces ya tengo tres cosas: el folio, el duplicado físico, su duplicado, y el duplicado electrónico. En esa tesitura, lo que nos permite la ley es que teniendo ese duplicado electrónico, lo podamos enviar al archivo. Y el archivo, una vez que nos contesta y nos valida que ya recibió y que tiene el duplicado electrónico, podamos nosotros destruir el duplicado. Es interesante porque aquí también va a depender un poquito de cómo se den los momentos. Porque puede ser que por tiempos, porque hay que recordar que nomás tenemos 2 días hábiles, puede ser que enviamos el duplicado físico y enviamos el archivo. Y entonces, el archivo de instrumentos públicos, viendo que tiene los dos, tiene el duplicado electrónico y tiene el duplicado físico, simplemente destruya el duplicado físico. La ley no dice quién lo puede destruir, o sea, no hace que solamente sea el notario. Está abierto a que quien tenga el duplicado físico lo puede destruir si es que ya se tiene un acuse del duplicado electrónico. Al final del día, esto nos llevaría a que el notario tendría su folio, tendría un duplicado, un archivo, un duplicado electrónico, y tendría un acuse de recibido de ese duplicado electrónico que también lo tendría el archivo de instrumentos públicos. Con la salvedad que en el caso particular del archivo ya enviado al archivo de instrumentos públicos, iría como un documento encriptado con nuestra firma electrónica, que como se dijo, recordarán aquellos que asistieron a la última comida que aquí tuvimos, que estuvo el director del archivo de instrumentos públicos, nos ratificó que la firma electrónica podía ser cualquiera de las dos, tanto la fiel que tenemos en Hacienda como la que tenemos en el gobierno del Estado. Estrictamente la ley no nos dice con cuál firma electrónica, por tanto, al no distinguir, podemos utilizar cualquiera de las dos, con la salvedad que en su momento se pueda unificar criterios al respecto. Entonces, es interesante porque la reforma también lo que busca es hacernos entender que solamente de forma física se va a mantener el folio, porque ya no va a haber duplicado más que un duplicado electrónico, a tal grado que nos dice la misma ley en la reforma que el duplicado físico deja de tener eficacia. O sea, ya no hace prueba plena, ya no tiene un alcance, ya no puede ser en su momento replicable por el simple hecho de recibir el acuse del archivo que ya lo tiene debidamente escaneado en su base de datos. Mientras tanto, pues aquí vamos a tener una situación evidentemente que vamos a estar manejando de forma híbridas, tanto duplicados físicos como duplicados electrónicos, hasta que no se estabilice un poquito esta situación. Pasamos igualmente
a el aviso electrónico. El aviso electrónico es el aviso que originalmente damos al archivo de instrumentos públicos y en su momento también al procurador para efecto de testamentos y que ahora lo vamos a hacer electrónico. Y la ley nos dice, se tiene que dar un aviso electrónico. Va a ligar directamente el 105 y 110, los va a ligar con el 102 en relación a que se tiene que acompañar el duplicado en PDF, pero estrictamente no le reconoce formalmente el carácter de duplicado electrónico. Nos está invitando a eso. ¿Por qué? Porque el 102 nos habla que el notario podrá. O sea, no estamos obligados a generar ahorita el duplicado electrónico, pero sí nos dice, oye, pues lo puedes escanear y me lo puedes mandar con el aviso electrónico, que ese sí es obligatorio llevarlo a cabo. En este sentido, lo que se pretende es eliminar nuestro famoso papelito en el que mandamos el duplicado físico y que nos recibe el archivo de instrumentos públicos. Ahora este documento, o Procuraduría Social, este documento se convierte en un documento electrónico, en un formato electrónico que es enviado y que lo lógico a lo que nos plantea la reforma es que al final terminemos enviando el aviso electrónico junto con el duplicado electrónico y que por tanto nuevamente el único vestigio en papel que tengamos sea el folio. Esto va a ser muy interesante después si la reforma o la contrarreforma o los cambios que se pretendan, pues abarquen también el libro de documentos y que podamos, bajo este espíritu electrónico, desaparecer el libro de documentos en físico y tengamos una base de datos electrónica. Eso nos facilitaría mucho también nuestro soporte y también la replicación de documentos, que algunos de ellos por el tiempo simplemente se van desapareciendo. Esto nos lleva, ya decíamos, luego el 115 nos habla de en todo otorgamiento o revocación de testamentos, se tiene que dar aviso al Archivo de Instrumentos Públicos y a la Procuraduría Social. La confirmación también nos da esta validación del aviso electrónico y cerrando este punto nos repite el mismo artículo, el artículo 115 bis, que en caso de fuerza mayor, previo aviso al Consejo, dice, pues darán aviso, en este caso Procuraduría o Dirección, darán aviso al Colegio de Notarios a efecto de permitir la recepción de avisos y duplicados en forma física. Aquí la situación, evidentemente, a considerar es que parte de que la autoridad es la que determina que la plataforma no está funcionando. Pero esto es algo que nosotros en la práctica lo podemos palpar. Entonces, evidentemente, pues cada notario, si está viendo que la plataforma no está operando o a través de nuestro propio consejo, bueno, pues se tomen medidas para que, si no funciona la plataforma, se cumpla con el requisito de los 2 días y se presente físicamente, o bien, pues se suspendan los 2 días hasta que funcione la plataforma. Esto va de mí, pero, insisto, el documento tiene comentarios míos, pues me lo permitieron. Finalmente, le pongo yo otros temas porque ya al final pues aventaron un poquito de chile mole y picadillo, si me permiten la expresión. Establecen una sanción, la vinculan y es importante, abiertamente la fracción cuarta en donde se habla de que no entregar el protocolo o el sello ya es una causal de revocación, estamos hablando del artículo 154, por tanto cuando se ha solicitado el sello o el protocolo, debe entregarse si no es una situación de sanción. Nos habla el 163 de la sustanciación, que tradicionalmente el procedimiento de la sustanciación pues era del señor gobernador a través de, en su momento, la subsecretaría la subdirección de asuntos jurídicos, que luego ya se convirtió en consejería jurídica, pero ahora lo que nos prevé es la posibilidad de que a través de delegados el mismo titular de la consejería pues pueda atender tanto las audiencias, desahogos de pruebas, escritos, notificaciones y cualquier otro procedimiento. Entonces,
se atiende más a una situación operativa de la misma consejería que a una implicación acá directamente a los notarios. Viene un pequeño detallito que se los dejo ahí a quien le llame la atención. Se deroga el cuarto transitorio del decreto 26.926, 61 de 2018, que tiene que ver directamente con aquellos que en zona metropolitana no estuvieran o estuvieran en su domicilio, en un domicilio distinto del municipio, se les permite. Se deroga este transitorio, segundo transitorio, se venía arrastrando en las últimas reformas y en esta se decidió eliminarlo. Y finalmente, perdón, este cuarto transitorio. Y finalmente, ya en transitorios, la reforma nos plantea un segundo transitorio que tiene dos efectos. Uno, el establecernos una vacatio aparente de 180 días, porque nos dice que en su momento el titular del Poder Ejecutivo, dentro de 180 días naturales a la entrada de vigor, deberá realizar adecuaciones reglamentarias, así como técnicas y electrónicas necesarias para el cumplimiento. ¿Por qué se puede interpretar una vacatio? Porque si bien la ley surte efectos o el decreto al día siguiente de su publicación, pues nadie está obligado a lo imposible. Si la plataforma funciona, pues estamos sujetos a la plataforma, si no, no. Si se permiten algunas de estas situaciones, es evidente. Entonces se reconoce 180 días para generar elementos reglamentarios, técnicos y electrónicos para tal efecto. Dicho esto, y con su venia, presidentes, agradezco e insisto, los comentarios que aquí vertí, pues son exclusivamente mi leal saber y entender y algunos otros, y por eso abro el foro a los comentarios, tanto de nuestros compañeros como de aquí del panel. No sé quién guste iniciar. Juan José, yo quisiera pedirte que nos concentráramos mucho en el artículo que se refiere a la identificación, porque es de lo que tenemos más comentarios, si no tienes inconveniente. Algunos ya por escrito que podríamos referir, si te parece bien, y luego ya abrirlo al auditorio, si no tienen inconveniente. Definitivamente. Aquí, insisto, felicito a muchos de nuestros compañeros, algunos de ellos los vamos a estar mencionando, otros apenas nos llegaron, pero es muy copiosa, muy completa la participación que se hizo, verdaderamente por parte de ustedes. En este sentido, primeramente tenemos un comentario de Leticia Rocío González Aceves. Ella hace un análisis y se centra en la parte del 84 y yo rescato, se me hace muy interesante, primero que ella ya venía utilizando los medios biométricos y que ya también venía utilizando la exigencia o la invitación a que pongan las huellas con la firma. Esto se los comento porque inclusive a mí como perito en materia notarial me tocó procedimientos en los cuales las partes alegaban que no era su firma y que aunque estaban ante el notario, que esta situación era falsa. Las huellas es un elemento muy contundente que nos apoya para poder integrar en esta situación. Ella nos precisa que es importante tener una definición de datos biométricos y que esto evidentemente pues, nos va a llevar probablemente un reglamento en materia de identificación para una situación posterior. Comenta paralelamente a esto que hay actos en los cuales sí vale la pena que contemos con el soporte o bien que nos preparemos para lo que será la firma electrónica por parte de funcionarios públicos o por parte de entes del sistema financiero que ya están adoptando ese tipo de prácticas, que tendrán que ver, por ejemplo, en el caso de cancelaciones de hipoteca. Aquí retomo un poquito el comentario de nuestros dos presidentes en relación a que las nuevas tecnologías ya nos alcanzaron. Entonces, estar cuestionando los medios biométricos, al contrario, vamos a tener un mayor alcance y nos va a exigir el tener mecanismos de identidad más completos. Dice ella, respecto al artículo particularmente 8º,
me resulta poco confuso en donde dice que el notario solicitará una segunda identificación, lo que ya yo retomé ese comentario. Y que por otro lado a ella le preocupa la evidencia de la gestión realizada. Definitivamente, lo que ya decíamos, si esta segunda identificación puede constituir una condicionante violatoria a las garantías individuales de la persona, una exigencia que sobrepase las fuerzas del individuo, cuando algunos, pues inclusive es difícil que puedan tener una identificación, y el otro problema tiene que ver con la evidencia. Y nos pone un caso particular sumamente interesante que les toca a todos los que tienen fe pública en los centros de readaptación social. Las personas, pues hay internos que dependiendo su condición pueden tener una credencial de lector válida, pero no permiten el ingreso de mecanismos de verificación biométrica a los centros de readaptación social. Ni mucho menos, inclusive, pues llevar algún tipo de mecanismo de reproducción, o inclusive les quitan el celular y otro tipo de elementos. Y también tienen el problema con la cuestión de los testigos en el caso de que no haya un elemento de identidad. Entonces, sí es un caso muy puntual, muy directo de estas personas y el aplicar a rajatabla este tipo de situaciones, pues puede ser algo que les prive de garantías fundamentales al individuo. No sé qué opinen al respecto. Creo que el tema de los reclusos es un tema muy particular y valdría mucho la pena plantearse a la autoridad para que pues permita alguna solución en cualquier sentido, sea que den facilidades dentro de los centros de detención o bien que pongan normas especiales para esos casos. Probablemente creo que muy importante la aportación de Leticia Rocío, que nos hace ver esa circunstancia y que concuerdo con el licenciado Juan José, que sería una privación de derechos fundamentales para los individuos que están detenidos. En esta misma tesitura, el licenciado Luis Aurelio Casillas Franco hace un comentario también interesante y un caso muy particular, y tiene que ver con aquellas personas a las que pues acudimos como parte de nuestro servicio notarial. Acudimos a ellos, personas de la tercera edad que puedan estar en su domicilio, que puedan estar en condiciones, pues ya no de fácil movimiento o en alguna clínica. Y evidentemente, pues tenemos problemas. Uno, de generarles elementos de identidad, porque sí nos pueden mandar previamente los documentos de identidad, pero no pueden ser validados. Dos, tienen problemas inclusive, pues a veces hasta para poner sus huellas digitales o pueden tener algún tipo de limitante. Nos habla la ley de generar algún tipo de razonamiento, evidentemente. Pero es un caso puntual porque partimos de que el texto nos habla de la utilización de medios biométricos en sede notarial, pero no para aquellos actos que tenemos facultades de poder estar fuera de sede notarial. Entonces, este es un punto, yo pienso, de fondo, que vale la pena analizarse si pudiéramos tener algún mecanismo de validación pues, a traslado o para situaciones muy, muy particulares, o bien si se puede validar previamente con algún tipo de situación, porque luego pues tenemos evidentemente la situación de los testigos, pero en el caso de los testamentos, pues puede ser que los únicos testigos son las personas que son beneficiarios del testamento y entonces no pueden ser testigos y no tienen a nadie más. Bueno, déjenme decirles que el sistema de validación sí puede hacerse fuera de la notaría. El sistema permite ponerlo en una laptop y esa laptop puede transportarse. Ya nomás sería el tema de la señal, que ustedes pueden incluso pasársela de su teléfono. Entonces, sí es más flexible en ese aspecto. Entonces ahí vale la pena y lo que se podría hacer es quizá un taller respecto al uso del mismo sistema biométrico que tenemos. Un dato importante que precisabas, Fernando, tenía que ver con que pues, un buen número de compañeros pues, no lo utilizan. Entonces, pues es importante que se utilice y quizá pues, dar una socialización sobre este mecanismo a tal efecto. Por otro lado, ya en tratándose de las huellas,
nos habla Mario Humberto Torres Verdín, lo que ya retomaba, de que él sostiene, dice huellas digitales, y pues realmente son huellas dactilares. Y segundo, se habla de las huellas digitales que preferentemente sus dedos índices. Pero, aunque es un poquito puntilloso, bueno, decir, bueno, pues si son las huellas, son todos, son los otros 8 dedos, son 7, son 5, es una situación. Entonces, habla el documento de los dedos índices, preferentemente, pero tampoco nos establece un elemento de suficiencia. Si basta con una huella, con 2 huellas, con 3 huellas, o como nos hacen en el banco, poner las 10 huellas o con la autoridad. Todos los que ya hemos pasado por el sistema de verificación para efecto de las cuentas, que ahorita está de moda para todos, pues nos hacen poner las 10 huellas en cada situación o verificar cada una de ellas hasta que no funcione el famoso aparatito. Por otro lado, hay un comentario también muy interesante de Félix Fonseca. Y él nos dice, bueno, nos habla de una verificación al compareciente, pero no nos habla de que si ya fue verificado previamente, esta misma verificación pueda ser utilizado en ulteriores ocasiones. Porque realmente lo que nos contempla el artículo, sí, es de que nosotros podemos dar fe de conocerlo. Pero también podríamos, como parte de la misma situación de la ley y su espíritu, el decir, bueno, espérame, yo te asiento que ya generé un proceso de reconocimiento de esta persona. Y que por tanto él dice, pues tengo un desarrollador inmobiliario que firma 5 o 6 instrumentos notariales mensuales, y pues, ¿qué? Le voy a estar poniendo la huella en cada uno de ellos. Oye, pero es que cambió la identificación porque ya tiene otro INE. Pero pues en principio sigue siendo la misma persona. O sea, la persona previamente identificada, pues no debería de ser otra distinta. No lo contempla la ley. Y o nos pone en el escenario de dar fe de conocerlo, lo cual es perfectamente válido, o bien prudentemente pues asentar esa situación. No sé qué opinen al respecto. Yo estoy de acuerdo, creo que con una sola vez que se identifique, que se guarde en el libro de documentos, pero sí teniendo muy presente la fecha de expiración de la credencial de lector. Porque si va a vencerse dentro de 6 meses, pues, y lo conocemos, yo creo que valdría la pena estar al pendiente nada más para tenerla actualizada. Simplemente no va a cambiar la persona, va a seguir siendo la misma y doy fe de conocerla, no le veo ningún problema, ¿sí? Gracias. Por otro lado, la licenciada Gabriela García Medel, Gaby, nos presentó 2 documentos que tiene que ver directamente, uno, atendiendo a cuestiones, ella le llama diferencias socioeconómicas, y otro que tiene que ver con un requisito o con lo que llamamos el test de proporcionalidad. En el caso de las diferencias socioeconómicas, ella plantea que hay municipios, particularmente en los que ella está, que la persona es de escasos recursos, que difícilmente tienen identificación y que por tanto le puede resultar el uso de estos aparatos biométricos pues una situación gravosa para las condiciones de este. En el otro caso nos plantea que la Suprema Corte nos habla de lo que se llama las condiciones del test de proporcionalidad, en donde se debe identificar una finalidad constitucionalmente válida, una idoneidad para la medida, la necesidad y la proporcionalidad. Aquí, salvo algún comentario por parte del panel, sí vale la pena entender que evidentemente no se busca ni se debe buscar el imponer una situación más gravosa a nuestros clientes, pero sí tenemos que cuidarlos. Sí tenemos que tener la certeza de quiénes son las personas. Por eso, al principio yo le di mucho peso a la condicionante de que nosotros podemos dar fe de conocerlos. Si son personas que las frecuentamos, que están cerca de nosotros, que sabemos sus condiciones, bueno, pues
es parte de nuestra responsabilidad que la podemos asumir así con este juicio. El problema, hay que recordar, la ley de lavado no distingue este tipo de situaciones y sí nos exige elementos de identidad. Y estos elementos de identidad, si no son contundentes, el resultado puede ser muy pernicioso para él o la compañera notaria. No sé si tenga algún comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo solamente quiero recordar en relación al caso que se acaba de plantear de que efectivamente la llamada ley antilavado establece topes o límites en donde se tiene la obligación del declaranot. Yo pienso que esa gente de una situación económica precaria, recordando por otro lado que no hay asuntos pequeños en la notaría. Todos tenemos clientes que pueden perder $1 millón en un negocio y siguen viviendo exactamente igual. Y tenemos clientes que un negocio de 500,000 pesos puede ser el patrimonio producto de 20 o más años de trabajo. Para mí la solución es bien sencilla desde el punto de vista de esa ley en todos los casos, sobre todo en los de cuantía. Podemos dar fe de conocimiento y señalar, y para efectos de la ley antilavado se identifica con estos documentos. Desde mi punto de vista, ahí están salvadas esas dos situaciones. En cuanto a la reforma de la ley del notariado, fe de conocimiento. Y para efectos de dar los avisos, que para los avisos necesitamos, hay que recordar la CURP, la identificación vigente, etcétera. También hay que recordar que en el caso de las personas morales tenemos la obligación de estar actualizando los comprobantes de domicilio de esas personas morales, de los apoderados. Y hay que recordar que habla de 3 meses, no habla de la vigencia del instrumento, habla de 3 meses en el caso de los comprobantes de domicilio. Simple y sencillamente, en el sistema de actualización hay que tenerlo presente. Entonces, insisto, en esa situación de precariedad, la ley nos da la salida, la misma ley antilavado, con los topes. Gracias. Gracias, Pipo. Bien, en esta tesitura sigue la preocupación respecto a los medios biométricos. Un punto importante que me permite ahorita que precise nuestro presidente en funciones. Se habla que deben ser aparatos o medios de verificación biométrica autorizados por el Consejo. Evidentemente hay una sesión de Consejo en donde se autorizaron estos. ¿Por qué también el espíritu de la ley? Para que de alguna manera, si van actualizándose este tipo de mecanismos de verificación, pues se puedan ir cambiando, sustituyendo por el tiempo. Inclusive algunos de ustedes comentaban de que el Colegio Nacional cuenta con este sistema de verificación, que a lo que se estuvo indagando por parte de la academia, pues es un sistema todavía bastante limitado y que el alcance y los medios de seguridad que ofrecen son menores a los que tenemos nosotros. Insisto, se pueden ir utilizando, amalgamando cada uno de los sistemas. Al final del día lo importante es darle seguridad a nuestros clientes, pero definitivamente, y eso se reconoció y se los comento por las opiniones de los presidentes que estuvieron en Vallarta, estaban impresionados por nuestro sistema de verificación. Inclusive el día de ayer estuve platicando con el presidente electo del Colegio de Nuevo León y me hablaba del interés, licenciado Gustavo, del interés de que quieren replicar, 1, el sistema biométrico y 2, la academia. Quieren tener los dos en Nuevo León. Entonces, es interesante y yo pienso que es un orgullo para todos nosotros el que otros estados de la República nos volteen a ver. Entonces, pues debemos de mantener vara alta y pues definitivamente trabajar pues en mejorar nuestro servicio notarial. No hacerlo más gravoso, pero sí mejorarlo y darles esa seguridad jurídica que nos exigen nuestros clientes.
Nos comenta el licenciado Francisco Ruiz Higuera, considerando que el único soporte técnico que tenemos es la verificación del INE, por lo tanto, si se identifican con pasaporte, licencia a conducir, cédula profesional, deben estampar sus huellas digitales junto a su firma, y al no poder hacer la verificación, ya que nuestro sistema solo lo permite el IDE, no tendría que dejar constancia de ellos ni solicitar una segunda identificación. Yo diría, como ya hicimos el comentario, si hay que dejar razón, porque entre más elementos nosotros tengamos para justificar nuestro actuar, pues es mejor y más sana de cara pues, a cualquier autoridad que quiera revisar nuestros actos. El otro tiene que ver con la prudencia con respecto a la persona. Insisto, sí es facilitarles el negocio notarial, pero no es facilitarles a que lo hagan de forma indebida. Si nosotros conocemos a nuestros clientes, pues hay que darle todas las facilidades posibles. Pero si no los conocemos, debemos tener toda la certeza de que aquella persona que se presenta ante nosotros sí es quien dice ser. Yo pienso que esa es parte de nuestra responsabilidad. Presidente. Sí, yo quisiera en el tema de los datos biométricos, aprovechando si está por aquí Leti Domínguez, que fue de las que han impulsado mucho este tema, que nos pudiera decir cuáles son las medidas de seguridad, porque hay unas medidas de seguridad muy diferentes en el Colegio Nacional y las que tenemos nosotros en el Colegio de Notarios. Esas son 4 medidas muy interesantes que ojalá y Leti se pueda integrar y nos pueda decir en qué consisten esas diferencias y por qué es mucho mejor el sistema de validación de parte del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, que es el que quieren adoptar otros estados de la República, ¿sí? Entonces, si por ahí estás, Leti, nos daría muchísimo gusto que participes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Sí. Hola, aquí estoy. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos por este medio. Primeramente, felicitarlos, desearles un feliz año. Y bueno, y pues iniciamos un año con una serie de reformas que siempre van en busca de la mejora en la actividad notarial y sobre todo de la protección del notario. Cuando nosotros empecemos a ver las medidas de verificación como un sistema a través del cual deslinda al notario de la responsabilidad en el caso de una suplantación, es cuando le vamos a dar el valor adquirido a este sistema de verificación. Actualmente el sistema de verificación, y respondiendo a algunas de las preguntas planteadas en el chat de esta videoconferencia, señala que si se puede instalar en un equipo o más equipos. Efectivamente, el notario puede tener el número de equipos que él considere necesarios para realizar esta función, tanto en un sistema portátil denominado laptop o tanto en un sistema fijo denominado en una computadora de escritorio. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los elementos de seguridad y qué es lo que podemos nosotros verificar, nosotros en el sistema de validación de línea podemos verificar 4 elementos importantes. Uno, que son los datos. Recordarán ustedes que cuando fueron a solicitar su credencial para votar, tuvieron que llevar su comprobante de domicilio, su acta de nacimiento. Esos documentos, que es la verificación de datos documental, se puede comprobar. 1. 2, pueden comprobar las huellas, ¿sí? El sistema del Colegio Nacional solamente comprueba datos y huella. Adicionalmente, nosotros tenemos 2 elementos más. Uno, que es la propia credencial del lector escaneada, que se verifica con el código CCI, que es un elemento de seguridad interno del Instituto Nacional Electoral, y asimismo como la verificación del rostro facial. Contamos con 4 elementos. Adicionado a esto, la constancia de verificación del que nos imprime el sistema de verificación que utilizamos aquí en Jalisco es el único que cuenta con un sellado de tiempo y una cadena digital que nos da la seguridad y autenticidad dentro de un peritaje electrónico, ¿sí? De que nosotros realizamos la consulta. Y yo, notario, miren, me deslindo de toda responsabilidad el haber hecho la verificación por este medio. Sé que comentan, y como sale ahorita en el chat de notarios, que el INE es un documento que es falsificable. Sí, señores, es cierto. Pero el notario no tiene la responsabilidad. Hay un organismo autónomo denominado Instituto Nacional Electoral que asume esa responsabilidad de la identidad.
¿sí? Y no la asume el notario, porque el notario, presentando su constancia de verificación, se deslinda y no tiene el notario responsabilidad. Ahora, la reforma del artículo 84, que muchos por ahí sienten que se afectó o que trae una carga, yo desde mi particular punto de vista, que no participé en esa reforma, pero sí de una manera objetiva y dentro de un sentido de estudio, veo que deja un camino muy amplio dentro de la verificación de la identidad. Uno, como bien decía, con el simple conocimiento de dar fe del notario. Dos, a través de la credencial del lector y el sistema biométrico. No lo hago por esos medios, por cualquier situación que ustedes consideren. Tres, hago la presentación, lo realizo con la presentación de 2 testigos. Y 4, si no, solicito 2 identificaciones. Señores, creo que hoy por hoy la evolución del Colegio de Notarios de Jalisco es latente y somos la punta de lanza en materia tecnológica de identidad. Y contamos con nuestra constancia de verificación que nos da la seguridad de hacerlo. Ustedes decidan, simple y sencillamente, cómo quieren proteger su instrumento o cómo quieren deslindarse del tema de la verificación de la identidad, con un elemento, con 2, con 3, con 4. La propia constancia de verificación les permite verificar solamente datos, solamente huella o solamente fotografía. Ustedes toman la decisión de cómo quieren proteger ese instrumento notarial. Hoy por hoy, el Colegio de Notarios, preocupado por dar esa seguridad jurídica al notariado en materia de identidad, ha propuesto esta serie de reformas que permiten realizar un cotejo con la base de datos central del Instituto Nacional Electoral. Y no olviden, primero esta verificación salió por Jalisco y posteriormente se sumó la Asociación Nacional de Notariado, hoy también llamada Colegio Nacional. Derivado de la verificación del rostro del Colegio de Notarios de Jalisco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo está implementando en el sistema bancario mexicano. Yo los invito a que usen este tipo de tecnologías para dar mayor seguridad y certeza en materia de identidad. Porque ninguno de nosotros, o al menos yo en lo personal, no puedo considerarme un perito en materia de identidad. Por eso hay un sistema tecnológico que hace ese trabajo por mí y una institución, un organismo autónomo, como es el Instituto Nacional Electoral, el que asume esa responsabilidad. ¿Sí? No sé si con esto respondo a la pregunta. También me gustaría responder otra pregunta que dicen, ¿y qué pasa con los municipios que no tienen el uso del Internet? Si bien es cierto, hoy en día el sistema de verificación de identidad del Instituto Nacional Electoral tiene la facilidad de solamente verificar datos si tu Internet es de baja dimensión o no tiene un alto soporte de Internet. Con la verificación de los datos, recuerden que lo están verificando directamente con la base de datos del Instituto Nacional Electoral. Tú puedes establecer el nivel de seguridad que quieres implementar en este sistema. Datos, fotografía y huellas digitales. Y asimismo, el certificado de seguridad interno que viene y que es emitido por una autoridad autónoma, una autoridad certificadora como es el Instituto Nacional Electoral. Yo los invito a que lo utilicemos, a que no pongamos trabas en el manejo de estas tecnologías, sino que apoyemos en la simplificación y nos deslindemos de toda responsabilidad, que eso nunca me voy a cansar de decirlo. Este sistema fue creado para proteger al notario y también a los ciudadanos. Vamos abatiendo este delito de robo de identidad. Hoy en Jalisco ya el Infonavit nos reporta pensiones del Estado que ya los fraudes ya no se hacen con credenciales, ¿sí?, con ciudadanos jaliscienses, sino que toman las credenciales y se los llevan a otros estados de la República y ya participan otras instancias, pero ya no son los notarios de Jalisco los afectados, ya no son los ciudadanos de Jalisco los afectados, ya no son los trabajadores de Jalisco. Y eso es el resultado de este trabajo comunitario por parte de todos nosotros. Gracias. Exposición. Gracias. Gracias, presidente. Bien,
quiero hacer ahí un comentario, varias inquietudes que han tenido problemas con el internet. Nuevamente nos disculpamos, ya lo hice por vía del chat. Le reitero, la conferencia en su totalidad está siendo grabada en perfecta calidad y va a estar a su disposición junto con los materiales. Y evidentemente esto es materia, como ya les había comentado, para un segundo foro. Hay trabajos, por ejemplo, del maestro Carlitos Fernández Agrás, que verdaderamente es todo un estudio que sería injusto hacer algún tipo de comentario pequeño, porque no lo amerita verdaderamente el estudio. Te felicito, Carlos. Estaba iniciando su lectura porque me llegó tarde, pero es verdaderamente todo un estudio que nos puede servir de base para el trabajo posterior. Y sí les ofrezco en la academia de retomar estos trabajos ya directamente sobre lo que sería, insisto, una reforma sustancial a la ley, porque sí lo da en este y otros puntos a trabajar. El licenciado Abelardo, perdón, el licenciado Abelardo Sánchez nos manda un trabajo muy interesante y él hace un silogismo precisamente de supuesto y un poquito de contestación al respecto. Él se centra en el caso de los instrumentos que todos los tenemos o los tenemos actualmente o los tuvimos ya para cierre de año y que estaba por pasarse la reforma y que probablemente fueron pasados a protocolo, están en el proceso de autorización, cumplieron con ciertos requisitos atendiendo al momento en el que se pasó a protocolo, pero ahora estamos en otra situación con la nueva ley. Salvo la opinión de los que tengo aquí que honran en el presidium y la opinión de ustedes propios, no se nos puede aplicar de forma retroactiva una ley. Y si nosotros, basándonos en una ley, pasamos un instrumento a protocolo, ya estamos dando origen a algo que en su momento van a ser formalmente a la vida jurídica. Pero es todo un proceso. Una escritura es un proceso en donde se recaba la voluntad de los comparecientes, se prepara, se asienta en el protocolo, se lee y evidentemente se recaban las firmas y se autoriza como tal. Y puede ser que algunos de los intervinientes, sobre todo intervinientes que son complejos, desarrolladores, bancos, autoridades inclusive, pues están en procesos que van brincando dentro de los famosos 30 días que tenemos para autorizarla. Y sería injusto decir, no, es que échala para atrás y vuelve a aplicar otro tipo de requisitos. En mi opinión, a partir de que el instrumento ya está en el protocolo, ya está generando elementos y alcances sobre la ley aplicable a ese momento. Con independencia de que ustedes puedan tomar mayores medidas prudentemente, no nos podrían alegar una situación retroactiva. Que muy interesante el comentario que aquí nos hace el licenciado Abelardo y que también muy profundamente nos hizo el licenciado Carlos Fernández Agrás. No sé qué opinan al respecto. Pues a mí me parece, concuerdo con la opinión de Juan José en el sentido de que en el momento que pasamos la escritura con una ley vigente, pues tendríamos que aplicar esa ley durante todo el tramo hasta completar la escritura, ¿no? Alguno de los colegas comentó ya en el sentido de que debería haber sido el transitorio lo suficientemente amplio para cubrir ese espacio, de tal suerte que no tuviéramos este dilema, ¿no? Que pudiera haber dicho, bueno, los instrumentos pasados antes de la entrada en vigor de la ley, pues seguirán la norma aplicable en ese caso. No se hizo así, se dijo que al día siguiente entraría en vigor, excepto por lo que se refiere a los avisos, pero sí concuerdo y Jaime creo que también tiene algo que decir al respecto. Sí, concuerdo totalmente. Creo que la ley aplicable es en el momento en que la pasamos al instrumento y tan es así que podríamos hablar de la ley de catastro que dice que se le aplica la fecha del otorgamiento, no la fecha de firma, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Abelardo, también tratando de curarnos y de cuidarnos, pone que antes de la firma poner alguna pequeña nota, que la pequeña nota podría ser que Juan y Pedro firman en esta fecha, por lo que a ellos sí se les recabó la
las huellas digitales en un momento dado, ¿no? Entonces, totalmente válidas las dos posturas y creo que en la medida en que nos estemos cuidando y que le demos, como decía Leti, seguridad y transparencia a través de las verificaciones y a través de todo el proceso, pues vamos a estar nosotros más protegidos y más blindada nuestra actuación. Y reitero, coincido plenamente con lo que dice Juan José, y el comentario de Abelardo se me hace un comentario muy, muy acertado. Muchas gracias. Por otro lado, comenta mi maestro Luis Valdés en relación nuevamente a la situación de los elementos de verificación biométricos y hace el comentario que yo señalaba al principio. Hay que recordar, y lo asenté puntualmente, algunos de los comentarios que estuve vertiendo también tenían que ver directamente con lo que ustedes ya habían hecho, no se habían hecho llegar. Y tiene que ver con lo del Poder Judicial y el Poder Legislativo, que desafortunadamente, primero, en la fracción tercera, agregan una situación de eximir a ciertas dependencias sobre las verificaciones biométricas que no va ahí, y después, en la fracción octava, pues hacen copy-paste, pero lo hicieron desafortunado. Y esto que trae, pues sería una situación discriminatoria que los integrantes del Poder Ejecutivo sí tuvieran este beneficio y los del Legislativo Judicial no. O simplemente es una violación a la equidad de poderes. O sea, es evidentemente un error que debe testarse, que debe salvarse posteriormente. Sí. Parece que el segundo párrafo de la fracción tercera del 84 es el caso típico de los que pueden resultar salvados por la fe de ratas en su momento, que se planteará seguramente por el Consejo al Poder Judicial, al Poder Legislativo, porque realmente incluso tuvimos el cuidado de ver la versión anterior, tanto Jaime como yo, y nos encontramos, y José Luis Leal, y nos encontramos que la versión anterior estaba perfectamente claro que el párrafo en cuestión se refería a que eximen de poner las huellas digitales a estos personajes, pero no se refiere a los datos biométricos. Es un error de quien hizo ese acomodo del texto, ¿no? Yo creo que ese puede ser de los que puedan salir salvados con la fe de ratas, a reserva de que otros también puedan resultar así y otros seguramente necesitarán de un trabajo más profundo para que se modifique el artículo. Entonces, creo que va caminando por esa ruta. Reiterando también un comentario que les hacía respecto al segundo transitorio, de la situación de que en el primero se habla de la vigencia inmediata, pero luego se habla que las autoridades en 180 días harán todos los ajustes que sean necesarios. El licenciado José Gustavo Chávez Lozano tiene precisamente esas inquietudes, que qué tanto ya las bases de datos estén operando de manera inmediata, qué tanto ya se puedan dar avisos a la Procuraduría Social en relación con testamentos y todo. Pues evidentemente que si no tenemos acceso a las bases de datos, pues no estamos obligados a ello. Entonces, en este sentido, por eso yo hablaba de esta vacatio aparente, en donde conforme y pues siguiendo evidentemente pues los puntuales comentarios de nuestros presidentes de su consejo, pues nos irán orientando conforme a las plataformas estén operando. No estamos obligados a lo imposible, sí a la prudencia notarial. Bueno, en ese punto, tomando el comentario de Gustavo, quiero informarles que el programa, la plataforma que fue necesario construir para hacer los servicios electrónicos ya existe. O sea, no vamos a empezar ahorita, empezamos hace muchos meses. El colegio financió el desarrollo de la plataforma. El gobierno del estado habilitó el espacio digital para guardar la información. Se hizo una medición preliminar con base en nuestros instrumentos de papel y se hicieron pruebas. Es decir, ya funciona. Ahora, una cosa es que ya funciona y otra cosa es que todos lo sepamos usar. Por eso es mucho del espacio de tiempo que se preservó
para que no fuera una cosa abrupta. Entonces, cuando nosotros llegamos a, digamos, a término en el proceso informático, es cuando se inició el proceso jurídico de la iniciativa de ley, cuyo propósito fundamental es precisamente darle valor jurídico al aviso electrónico. Entonces, ya está toda la estructura y ya están los elementos listos y ahora ya está también la ley. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es hacer las pruebas en estos 180 días, pero ya no nomás a nivel de los que hicieron el programa, sino también las pruebas nuestras como notarios, la recepción por parte del archivo, el envío de la acusación de recibo, el almacenamiento, la clasificación, o sea, ya en vivo, pues. Entonces, pues creo que estamos más avanzados de lo que pueda parecer, pero realmente lo importante es que cuando la autoridad y el colegio ya digan empieza, pues cada quien participar en la medida que sea posible. Creo que 6 meses será suficiente tiempo para que todo salga bien. Sí, en eso dos cosas. Primero, sí vamos a participar, el Colegio de Notarios sí va a participar en la elaboración del reglamento al que se refiere el artículo 2º transitorio, junto con el archivo de instrumentos públicos, y creo que ahí será un buen momento para establecer una serie de cosas. ¿Qué va a pasar en el caso de que no haya energía eléctrica, que el internet esté funcionando, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a poder trabajar muchísimo y también hacer una reflexión, un comentario que no está por demás. Este artículo transitorio en lo que viene siendo los avisos nos da 180 días para sacar el reglamento y hasta esa fecha entrará en vigor. ¿A qué voy con esto? En que hoy por hoy los avisos se seguirán dando al archivo de instrumentos públicos como se están haciendo en las regiones que están fuera de la zona metropolitana, serán a través de la recaudadora como se ha estado haciendo todavía, ¿sí? Para que lo tengan muy presente y no nos angustiemos por eso, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Tenemos también comentarios relacionados con las cuestiones en materia de identidad, parte de ya lo que hemos estado hablando. Agradecemos al licenciado Roberto Espinosa Badial, hace un cuadro comparativo muy interesante que vale la pena, luego se los vamos a hacer llegar también a todos como parte de los trabajos junto con el del licenciado Carlos Fernández Agraz, en donde él considera cómo se puede ir validando lo que sería propiamente, hablábamos, la causa de fuerza mayor, lo que tiene que ver con la generación del documento o de la razón o constancia de ello, que insisto, la ley no nos indica mayor cosa más que el notario simplemente lo asiente en su escritura. Entonces, pues es una razón que dentro del esquema de la prudencia, pues podremos ir trabajando y quizá generar algún tipo de cláusula específica sobre esta razón al respecto. Y nos hace un análisis también sobre los distintos tipos de documentos, desde lo que son la misma credencial de lector, las licencias de conducir de cada uno de los estados de la República, las credenciales ya decíamos, las famosas matrículas consulares o documentos extranjeros, los pasaportes, y evidentemente también documentos que pudieran ser expedidos por dependencias federales, estatales o municipales, hablan de que deben ser con fotografía y firma por parte del funcionario. Entonces podríamos inclusive hasta encontrar algún tipo de constancias en ese sentido. Igualmente, el licenciado Carlos Enrique y la licenciada Adriana Mercado nos hablan precisamente de la inquietud de tanto de las huellas digitales o de las huellas dactilares como concepto que está ahí, de cuáles vamos a tomar, de alguna manera la situación que choca un poco con la preferencia que el Código Civil nos hablaba en el caso de los testamentos, de primero la situación de los pulgares, ahora lo de los índices. Al final del día se habla la palabra preferente, por lo cual pues, se puede optar de todas maneras con cualquiera de los dedos, uno, dos, varios, o quien prudentemente crea que es lo conveniente ponerle las 10 huellas digitales, adelante. Yo les comento, en el caso particular hay documentos que van al extranjero para efecto de identidad de la persona que exigen
que ante la fe de uno como notario se estampen las 10 huellas dactilares. Entonces, no hay nada nuevo, sinceramente, en este tipo de mecanismos biométricos para tal efecto. No sé si tengan ustedes comentarios finales por el tiempo. Bueno, yo quisiera pedirle a Juan José y Juan Manuel de la Academia que nos hicieran el favor de sistematizar, es decir, de que cada uno de los comentarios referidos a cada parte de la ley estén donde podamos tenerlos todos juntos, porque afortunadamente pues hubo una serie de intervenciones por escrito muy importantes que son muy valiosas y que algunos plantean una solución y otros plantean otra solución. Y otros no plantean ninguna, igual, pero plantean alguna cosa, señalan alguna falla, digamos, en la redacción de la ley. Entonces, creo que el sistematizar los comentarios para tener todos los que tienen que ver con la fracción tercera del artículo 84, todos los que tienen que ver con la octava, todos los que tienen que ver con la 102, etcétera. Y de esta manera que tengamos un bagaje verdaderamente nutrido y verdaderamente importante para generar conclusiones. Algunas de esas conclusiones pueden ser muy sencillas, como pedir una fe de ratas, y otras probablemente sean más complicadas. Quiero comentarles también que en el proyecto inicial se consideró agregar sanciones al proyecto de la ley, cosa que afortunadamente el colegio logró que no se realizara. Es una tentación cada vez que se hace una ley como la nuestra de meterle cositas y más cositas y más cositas. Yo particularmente soy de la idea de que debe tematizarse, es decir, aunque vayamos a reformar toda la ley, pues hay que reformar primero el capítulo A, luego el B, el C, porque si queremos modificar toda la ley como pasó en tiempo de Lorenzo, que hizo un enorme esfuerzo, que yo lo admiro mucho, pero luego todo el mundo quiso meter la mano y quiso opinar y quiso ponerle cosas que no eran las propuestas de Lorenzo y finalmente llegamos a algunas complicaciones totalmente innecesarias. ¿Por qué? Porque algunos tienen la visión de que el notario tiene que restringírsele, limitársele. Y la verdad es que nosotros ya tenemos muchas limitaciones y lo que necesitamos también es un poco de espacio para actuar en lo que es nuestra función notarial. Entonces, la petición para la academia de sistematizar toda la información. Si llegan más comentarios, son bienvenidos. A todos los que hicieron sus comentarios, gracias. Verdaderamente es enriquecedor. Nosotros no somos defensores de la ley, ni tampoco somos enemigos de la ley. Nosotros somos defensores de la razón, de la ley y del notariado. Y ese es nuestro propósito, hacerlo lo mejor posible. Y bueno, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Jaime, que es nuestro presidente electo, porque todo lo que no salga bien le va a tocar a él. Y lo que salga bien también. Pero realmente es una persona muy capaz, muy estudiosa, muy trabajadora. Entonces, yo confío y además tiene un gran consejo, muy bien armado, con todas las corrientes representadas hasta donde fue posible. Entonces creo que tiene todos los elementos para ser exitoso y desde luego nosotros pondremos el granito de arena como notario de línea, pues. Entonces, Jaime, no sé si quieras comentar. Sí, primero que nada, Fernando, muchas gracias por tus palabras. Agradecerles a todos sus tiempos, sus aportaciones, todo el tiempo que le han dedicado al chat, que han sido, como se ha expresado, de muy valioso, muy enriquecedor y sobre todo mucho de reflexión, ¿sí? Yo me quedo con una cosa que me parece muy importante en esta reforma de la ley, que se tocó muy rápido, pero para mí el nuevo capítulo de la asistencia notarial me parece interesantísimo, me parece que se logra un paso muy grande porque es que hablemos y lo entendamos como una solidaridad notarial, es decir, una solidaridad entre nosotros, sin descuidar también el aspecto humano y el aspecto social para que nuestros clientes reciban el trato y la atención que se merecen en sus trámites notariales. Para mí es un gusto en serio, que haya ahí 2 o 3 cositas que hay que precisar.
ahí se contradice la fracción quinta del 53 cuarter, se contradice con la primera parte del 53 ter, pero creo que es totalmente salvable. Sí va a ser un trabajo de trabajar muy cerca con el Congreso, del Poder Legislativo, para poder sacar una reforma que sea entendible y sobre todo, yo digo, como lo he expresado en algunas ocasiones, que la ley la hacen los diputados, que son los representantes del pueblo, para que el pueblo la entienda. Y nosotros, que somos del pueblo un poquito más leídos, como dicen por ahí, pues no la entendemos, ¿sí? Entonces, sí va a haber mucho trabajo. Yo los invito a todos a que desde las trincheras donde estemos, sumemos, aportemos para multiplicar en beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, Juan José, Felipe, muy amables, muchas gracias, y les doy el uso de la voz a Juan José. Gracias, presidente Jaime, con su venia. La academia toma la petición de nuestro presidente Fernando y la idea y la propuesta ya de manera concreta sería, vamos a hacer una síntesis precisamente en ese sentido de todos los trabajos aportados por ustedes en relación a la documentación que se tiene. En su momento se la haríamos llegar y está abierto el foro para que otros trabajos puedan ser incorporados. Entonces se les invita. Tuvimos una participación récord de 236 asistentes. Por eso, una disculpa que falló el sistema, pero no se esperaba tanta participación. Esto es extraordinario. Esperamos que cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, nos hagan llegar esta documentación, estas aportaciones, y en su momento, ya teniendo lo que sería este documento de trabajo, con todo lo que cada uno de ustedes aportar, generaríamos un segundo foro en donde ya se discutiría a qué podemos llegar. Esto es un trabajo un poquito más a detalle, más fino, pero evidentemente, afortunadamente, son comunes las coincidencias respecto a ciertas inconsistencias de la ley que se pueden, como decía nuestro presidente Fernando, se pueden salvar pues con cierta relación y un poquito de presión al Congreso y que eso nos dé un poquito de tranquilidad. Pero también el objetivo de este taller era pues aclarar y poner sobre la mesa ya esta reforma, porque no estamos discutiendo una propuesta de iniciativa. Es una reforma que ya está surtiendo efecto limitadamente, pero está surtiendo efectos y evidentemente nos llama a prepararnos dentro de nuestras notarías para esta gran responsabilidad. Sin más, agradezco a los participantes, Felipe, nuestro secretario, nuestro presidente electo, Jaime, nuestro presidente en funciones, Fernando, y un servidor, y pues se les desea lo mejor, manténganse sanos, por favor, mantengan sus esquemas de salud en sus notarías. Hay nuevamente un brote importante, entonces no debemos de bajar la guardia y mantenernos con toda la salud del mundo. Muchas gracias y buenas noches.